luchando con esto. Flor, cuando vos me digas, arrancamos, no hay Dale. problema. Bueno, hagamos algo. Yo te presento, así arrancás y yo mientras trato de configurar lo de YouTube que no me está queriendo Dale, andar. dale. Bueno, ahí no sé si Fabio vos le estuviste contando un poquito de la licenciatura, del ciclo. ¿Ya hiciste la Sí, intro? sí, ya Genial, hice la bárbaro. introducción. Mientras La esperábamos, introducción a él, buenísimo, gracias. ya le contamos. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es introducirlo a Mauricio, si él nos cuenta de qué se trata su proyecto, su empresa. Mauricio Braya es licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas por la UNR, es cofundador y director científico de la startup biotecnológica Microma, que es de lo que nos va a hablar hoy. Fue investigador de CONICET durante 4 años y es profesor adjunto con más de 15 años de experiencia en carreras de grado y posgrado, también de la Universidad Nacional de Rosario y Pontificia Universidad Católica Argentina. Así que bueno, lo que hoy esta charla está en marco de la asignatura Procesos Biotecnológicos, que está dentro del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Industrias Alimentarias de la UNRWA. Así que bueno, lo invitamos a Mauricio a que nos cuente un poco de qué se trata su proyecto. Bueno, Flor, muchas gracias por la invitación, gracias Fabiana por recibirme, es un placer estar acá. Poder contarle un poco mi historia y la historia de la empresa que fundé hace ya 3 años. Un poco lo que hice con la presentación fue meter un poco de historia, meter un poco de emprendedurismo y meter un poco de ciencia, como para tocar distintas áreas y que cuando a alguien le llame algo la atención me pueda hacer preguntas y por ahí profundizar si le interesa más la parte de ciencia, más la parte de emprendedurismo o de la industria donde nos manejamos particularmente. Así que siéntanse libres de preguntarme. Bueno, un poquito de mi historia profesional, como dijo Flor, yo soy licenciado en biotecnología, en el 2013 terminé mi doctorado, soy docente en la carrera de biotecnología, en la carrera de química biológica en la UCA. Ya hace 17 años que estoy haciendo investigación entre doctorado, tesina, postdoctorado, pasantías, todo junto. Llegué a ser investigador adjunto de CONICET, pero al momento de fundar la empresa renuncié porque, bueno, no, es todo súper demandante y no es compatible las cargas horarias de ambas actividades, entonces decidí apostar por la empresa que era lo que realmente me generaba mucha pasión. Y en el 2019 conocí a mi socio, que después voy a hablar un poquito más, y fundamos la empresa, fundamos Microma, y yo soy actualmente, obviamente, el director científico de la empresa. Microma básicamente es una startup de biotecnología, es una empresa de biotecnología que nos manejamos dentro de lo que es el área de food tech. Desarrollamos tecnología para la industria alimentaria inicialmente, después nos movimos un poco a la industria cosmética porque encontramos muchos paralelismos entre los ingredientes que desarrollamos, que más allá de las versiones y de las formulaciones se pueden aplicar en ambas industrias, pero fuertemente nos enfocamos en la industria de los alimentos. En Microma estamos desarrollando una plataforma biotecnológica de ingredientes naturales. Básicamente nuestra tesis o nuestra misión es reemplazar a todos los ingredientes derivados de petróleo que se utilizan en la industria alimenticia, que tienen un montón de problemas de sustentabilidad y un montón de problemas de salud. O sea, hay infinidades de reportes y de estudios que demuestran cómo los ingredientes derivados de petróleo son tóxicos para las personas y obviamente como cualquier cosa que deriva del petróleo, trae aparejado un problema de sustentabilidad enorme y para la salud del planeta, ¿no? Nosotros arrancamos trabajando con colores. Nuestro proyecto más importante hoy son el 90% de los colores que se usan en la industria de los alimentos, que son el rojo, el naranja y el amarillo. Pero también, a medida que fuimos desarrollando esta plataforma, que después les voy a contar un poquito más en qué consiste, vimos que podíamos producir otros ingredientes, sabores, fragancias y algunas proteínas
Entonces, lo que inicialmente arrancó como un color, que fue el rojo, después derivó en más colores y finalmente se terminó transformando en toda una plataforma de ingredientes naturales. Hoy la realidad es que existen ingredientes naturales, ¿no? Pero el problema que existe en este tipo, en lo que respecta a aditivos, es que los ingredientes naturales son caros, no son consistentes en el tiempo, en su producción, porque derivan directo o indirectamente de la agricultura. La agricultura también tiene sus problemas de sustentabilidad, como el uso de tierra o el uso de agua, y además los ingredientes naturales no tienen una performance tan buena como los sintéticos, como los derivados de petróleo. Entonces, la industria alimentaria termina prefiriendo por performance y por costos los ingredientes derivados de petróleo por sobre los naturales. Nosotros lo que queremos es ofrecer una tercera opción, ingredientes o aditivos que tengan la misma performance que los ingredientes derivados de petróleo, costos similares, aunque eso es bastante más difícil, más desafiante, costos similares, pero que sean naturales al mismo tiempo. Entonces ofrecer esta tercera opción que hoy la encarece, una opción que no se encuentra en la industria de los ingredientes y de los aditivos. Nuestra plataforma se basa en 3 elementos. Nosotros usamos hongos filamentosos. Podríamos usar bacterias, podríamos usar levaduras, nos hemos enfocado en usar hongos filamentosos porque nos enfocamos en producir moléculas pequeñas y como nuestra intención es trabajar sobre algunas moléculas específicas, son moléculas pequeñas, los hongos filamentosos son ideales para esto. Tienen un excelente sistema de secreción, no se intoxican en altas concentraciones de estas moléculas, cuando las bacterias y las levaduras en muchísimos casos sí lo hacen. Además, los hongos filamentosos son súper versátiles, entonces se pueden producir una gran variedad de moléculas utilizando cepas de hongos filamentosos. Se pueden utilizar residuos agroindustriales sin tratar directamente, lo que abarata mucho los costos del proceso, y además estamos haciendo un poco de agregado de valor a estos residuos agroindustriales que si no se tirarían, se quemarían, o no se les daría tanto valor como lo que estamos haciendo nosotros. Así que nos hemos enfocado en trabajar con hongos filamentosos como productores de nuestras moléculas. Lo que hacemos con estas cepas es modificarlas genéticamente utilizando CRISPR, tecnología CRISPR, para hacer que lo produzcan con mayor productividad o con mayor pureza. Y estamos desarrollando nuestras propias cepas industriales. Y al mismo tiempo lo que estamos trabajando es con fermentación en cultivo sumergido. Nuestras cepas las crecemos en bioreactores, producen el compuesto, lo liberan al medio y de ahí nosotros lo purificamos y lo formulamos para desarrollar nuestros ingredientes. Los hongos filamentosos también se pueden crecer en fermentación en estado sólido, pero es una tecnología diferente que tiene sus desventajas, que nosotros preferimos trabajar con cultivo sumergido, porque es una tecnología mucho más escalable y que está distribuida en todo el mundo a escala industrial. Entonces nosotros podríamos, si bien nosotros somos una empresa que hoy tenemos la mayor parte de nuestras actividades son en I+D, y mucho trabajo fuerte en el laboratorio, nosotros que obviamente queremos comercializar todo lo que estamos haciendo, y para eso necesitamos escala industrial. Y en el mundo está lleno de fermentadores a escala industrial que podríamos trabajar, donde podríamos nosotros colocar nuestra tecnología para venderla. Esta es la cepa que nosotros estamos trabajando, particularmente, como les dije al principio, el proyecto más fuerte es el de los colorantes hoy en la empresa. Producimos rojo, naranja y amarillo. Esta cepa que les estoy mostrando es una cepa que naturalmente produce estos 3 colores, principalmente el color rojo, como pueden ver acá en la diapo, y nosotros la modificamos para que lo produzca con mayor pureza y para que lo produzca con mayor productividad. Entonces lo que hacemos es eliminar rutas competitivas de la producción del color rojo y modificar también, eliminar genes para modificar la morfología de los hongos filamentosos, porque si hay algo que es desafiante de los hongos filamentosos es la morfología que adoptan cuando crecen en bioreactores. Son medios muy viscosos, la transferencia de masa se complica. Los hongos filamentosos se pegan también a los distintos instrumentos, a las paredes del fermentador, entonces eso también es un desafío que hay que abordar a la hora de desarrollar un proceso en cultivo sumergido con hongos filamentosos. No es imposible porque
La primera fermentación industrial se hizo con hongos filamentosos y hay muchísimos productos en la actualidad en los que se usan hongos filamentosos, ácidos orgánicos, enzimas, antibióticos, distintas moléculas que se producen con hongos filamentosos en bioreactor, o sea que no es imposible, pero ciertamente es mucho más desafiante que trabajar con bacterias o con levaduras. Esto un poco, quería mostrarles un poquito nuestras instalaciones. Nosotros tenemos 3 fermentadores de cultivo sumergido, y ahí a la derecha pueden ver una fermentación de nuestra cepa, cómo va produciendo el color rojo, y lo secreta al medio, cosa que hace el downstream processing, lo hace muchísimo más sencillo. Con solamente separar la biomasa, ya nos quedamos con el líquido donde está el colorante. Y en general son moléculas muy chicas, entonces la purificación es bastante compleja. En la mayoría de los casos se utilizarían técnicas analíticas para poder purificar este tipo de moléculas. Nosotros hemos desarrollado un proceso de purificación que es escalable, que utiliza operaciones unitarias súper comunes, económicas y escalables, que hemos mandado una patente para proteger el proceso de purificación, y que tiene que ver con eliminar proteínas, eliminar azúcares, concentrar el colorante para recuperarlo en forma de polvo. Nosotros lo obtenemos en forma de polvo, el colorante. Y acá, por ejemplo, pueden ver a escala de laboratorio cómo hacemos para concentrarlo. Es un evaporador, básicamente, un rota evaporador, donde nosotros tenemos un paso extractivo que es con solvente, y luego acá eliminamos el solvente y concentramos el colorante, para después precipitarlo y obtenerlo como polvo. Este es nuestro producto. En el 2020 ganó el premio a ingrediente más innovador en la industria de los alimentos y de las bebidas, en uno de los congresos más importantes a nivel mundial de alimentos, que es el FI Global. Este colorante tiene excelentes propiedades y una muy buena performance, porque es estable al pH, o sea que se puede utilizar en muchísimas aplicaciones. Es estable a la temperatura, incluso estable al proceso de extrusión, cosa que la mayoría de los colorantes naturales se desvanecen cuando se lo aplican a altas presiones y altas temperaturas, pero el nuestro no pasa. Tiene una alta solubilidad, principalmente en agua, cosa que también es bastante importante en la industria de los alimentos, no tanto en la industria de los cosméticos, y para esas aplicaciones tuvimos que desarrollar un colorante que sea dispersable en aceite y no soluble en agua. Obviamente, como les conté antes, es sustentable, porque usamos fermentación, no usamos, la cantidad de agua que se usa es muy baja, no se usa tierra, la cadena de suministro es corta, porque no hay un montón de actores en el medio para que el producto llegue, para que el ingrediente llegue al producto final. Y algo que es súper interesante también es, con toda la tendencia y con toda la nueva ola de nuevos tipos de dietas, yo particularmente soy vegetariano ya hace más de 15 años, es que es vegano, kosher y halal. Es amigable con todo este tipo de dietas porque no deriva de animales. Hoy uno de los rojos más usados, que es el carmín, se extrae de un insecto, entonces al ser de un insecto no es vegano, no es kosher, no es halal, y eso también limita las aplicaciones de este tipo de colorantes, que si bien tiene buena performance, tiene estas desventajas. Entonces nuestro colorante rojo supera en gran medida todos los colorantes naturales que existen, y además es amigable con todo este tipo de dietas. Y como les decía también antes, no solamente es rojo, sino también naranja, podemos producir amarillo. Ahora hemos empezado también a trabajar con el azul, que es súper difícil de obtener eh, de la naturaleza. Un azul natural es súper difícil de obtener. Entonces también estamos buscando tecnología para poder ofrecer el color azul a la industria. Si bien el color azul no se usa tanto, más que nada es en alimentos para infantes o en cereales y cosas así, es tan difícil de obtener que es muy atractivo para los productores de alimentos, y estos 3 colores representan el 90%, así que en términos de mercado estamos bien posicionados en la cantidad de colores que podemos producir. Obviamente esto no lo hice solo.
Yo tengo un background científico, pero para tener una empresa se necesita alguien que sepa de negocios también y que sepa de administración de empresas. Algunos científicos logran convertirse en emprendedores de negocio. No es mi caso, no es algo que me interesaba particularmente, si bien es algo que me gusta, no me interesaba ser el CEO de la empresa ni dedicarme a la parte de negocios. Entonces en el 2019, mediados de 2019, conocí a mi socio, que es Ricardo, que él es egresado de la Universidad Austral. Final de 2018 lo conocí, y durante el 2019 presentamos una idea a Gridex, que es una de las aceleradoras de biotecnología aquí en Argentina, en Buenos Aires. Le gustó nuestro proyecto, nos invitaron a viajar a San Francisco para conocer el ecosistema emprendedor en biotecnología de San Francisco, que es súper grande y súper importante en el mundo, y ahí conocemos a IndieBio, que es la aceleradora en biotecnología más importante del mundo. Y esto ocurrió, como pueden ver, en un periodo de 7, 8 meses, no mucho más. De hecho, yo con Ricky empecé a trabajar en febrero, fuertemente, así que en un periodo de entre 6 y 8 meses nosotros ya estamos hablando con estas dos aceleradoras que nos invierten ambas en agosto, y de repente hubo que armar una empresa, contratar gente, porque en septiembre nos teníamos que ir a trabajar a Estados Unidos, que una de las condiciones que pone IndieBio cuando te inviertes es que armes una empresa en Estados Unidos y te mudes allá para participar del programa de aceleración que tienen ellos. Eso fue súper desafiante. Yo pasé de estar en CONICET y de tener proyectos súper científicos, de repente tener que armar una empresa, y además armarla en Estados Unidos, y además mudarme a Estados Unidos, y además contratar gente que se quiera mudar conmigo a Estados Unidos, que básicamente tenés que estar loco para no conocer a alguien y querer mudarte con esta persona a Estados Unidos. Los conseguimos, básicamente, así que contratamos 3 personas que se fueron con nosotros a Estados Unidos a participar por el programa de aceleración de IndieBio. En marzo del 2020 volvemos, justo antes de que arranque la pandemia, así que ahí hubo como un parate bastante importante en nuestras actividades, y en el 2020 pudimos cerrar una colaboración con la Universidad Católica Argentina para alquilar sus laboratorios y sus oficinas. Entonces nosotros hoy todavía estamos instalados en la Universidad Católica Argentina con nuestras actividades de laboratorio. La parte de negocio, particularmente de Ricardo, él está en San Francisco. Va y viene, pero está mucho tiempo en San Francisco porque la mayoría de las corporaciones con las que colaboramos, de las empresas, son de Estados Unidos, entonces es importante que la parte de negocio esté allá. Así que él va y viene, yo generalmente estoy acá con el equipo científico haciendo el desarrollo. Estos fueron los primeros que fuimos a IndieBio. Literalmente Emiliano y Mariano, que son los que están en la izquierda, los conocí media hora antes de irme. O sea, los vi en Argentina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio, no están locos, yo existo, y me fui. Y Ricardo directamente los conoció en IndieBio, los conoció en San Francisco. Así que bueno, fue todo como medio loco, estábamos viviendo todos juntos, pero salió súper bien todo. IndieBio tiene sus propios laboratorios, entonces nosotros, además de ir a acelerar el desarrollo de la empresa desde el punto de vista del negocio y a conocer muchas personas del ecosistema, también podíamos ir haciendo el desarrollo de la tecnología, que cuando empezó la empresa era poco y nada, era una idea y una prueba de concepto, muy poco, no había fermentación desarrollada, no había cepa desarrollada, no había prácticamente nada. Y mucho del trabajo se hizo acá. Realmente la tecnología explota cuando nosotros volvemos a Argentina, pero los primeros inicios de la tecnología fue en San Francisco. De hecho, bueno, ahí aparece Emilia también, que fue tesinista mía. Nos fue también a nosotros en San Francisco que fuimos galardonada como la empresa más exitosa y la que más creció durante el programa, cosa que es súper valioso, viniendo de Argentina y teniéndonos que encontrar en esa situación con otras 10, 11, 12 empresas que venían de todas partes del mundo, gente de Stanford, de UCLA, gente de Canadá, de Inglaterra, de India. Era como súper desafiante poder demostrar que nosotros también estábamos a la altura de las circunstancias. Y bueno, con mucho esfuerzo lo logramos. Y eso eran como algunos de los premios que te iban dando cuando uno tenía el pelo largo también en esa época, cuando te reconocían como de las mejores empresas del batch. Fue súper importante pasar por IndieBio, y creo que nos definió como empresa y definió nuestra cultura, porque nosotros somos personas muy efectivas con el trabajo, somos
creo que somos muy serias, de las empresas, de las startups más serias que conozco, y tenemos muy buenas colaboraciones y vínculos con todo el ecosistema de Latinoamérica, de Estados Unidos, y ya nos hemos expandido estamos hablando con gente de Japón, gente de Europa. La verdad tenemos muy buenas conexiones, creo que eso sí un trabajo enorme, y un poco esto se refleja en los números. Hemos hablado con más de 250 empresas a nivel mundial, desde la más importante de alimentos e ingredientes hasta la más chica, hasta las startups, con más de 200 inversores también de distintas áreas y de distintos tamaños de fondos, de dinero. Y ahí lo que puse, más de 30 CMOs, CROs, eso incluye universidades. En Argentina trabajamos con INTA, con INTI, con UCA, con UNR, con CONICET, con otras startups, lo mismo en Europa y en Estados Unidos. Creo que esto también hizo que nuestro crecimiento sea exponencial y sea bastante vertiginoso, y que hoy nos encontremos muy cómodos con la tecnología que desarrollamos y que estemos muy firmes como empresa, a pesar de ser una startup y todavía tener que atravesar un periodo de desarrollo bastante importante. Creo que hemos hecho un avance enorme y que las perspectivas a futuro son muy positivas. Esto fue, sin duda, es Indivayo, que te mete una mentalidad de crecimiento y de aceleración y de profesionalismo, que no sé si lo hubiésemos tenido si no hubiésemos ido a Indivayo a hacer esto. Estos son los laboratorios con los que contamos en la UCA, los mismos 5 que arrancamos la empresa, y hoy somos todos estos. Y somos más, de hecho. Esta foto ya me quedó vieja. Se incorporó una persona esta semana, se incorporó una persona hace 2 semanas y otra persona hace un mes. O sea que ya hoy somos 15 personas en la empresa de distintas áreas. Tenemos biotecnólogos, tenemos gente de negocio, tenemos ingenieros en alimentos, licenciados en química orgánica, licenciados en genética, distintos doctores, bueno, distintas áreas, todo lo que es necesario para que una empresa funcione, ¿verdad? Y para que una tecnología se pueda desarrollar. Una tecnología que es súper compleja y que, nada, si fuésemos todos biotecnólogos sería imposible tener todas las capacidades dentro de la empresa. Entonces hemos contratado gente de distintas áreas y para que ayuden a desarrollar la tecnología. Y algo que lo que me siento muy orgulloso, que ocurrió hace un mes atrás. Tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa en Italia que tiene fermentadores hasta 80.000 litros, y hemos ido a escalar nuestro proceso allá. Hemos llegado solamente a la escala piloto, no hemos llegado a los 80.000 litros, pero en los próximos meses, si Dios quiere, lo estaríamos haciendo. Lo primero fue como una validación de que el proceso se podía adaptar a las instalaciones de la empresa. Y ahora lo que queda es hacer todo el escalado completo hasta escala industrial. Cosa que es súper importante porque, primero, para nosotros es importante poder validar que nuestra tecnología es escalable. Muchas de las startups que son fuertes en biología sintética fallan en la parte de fermentación o en la parte del escalado, pero como nosotros tenemos las dos patas, yo particularmente, que tengo mucha experiencia en fermentación, trabajé toda la vida en fermentación y trabajé en una startup en Rosario también de fermentación, se llama Keklon, que ahora ya no es más una startup. Nosotros tenemos las dos patas, entonces ahí somos bastante robustos en el desarrollo de la tecnología, desde la cepa industrial hasta el proceso de fermentación y de purificación. Así que bueno, esta es la foto en la planta esta de Italia, que es, nada, es una planta que es farma, pero que la industria alimentaria, la verdad que está sufriendo una revolución en todo, en los alimentos, en los ingredientes, en la logística, está sufriendo una revolución en todo, y entonces todo el mundo se quiere subir hasta ahora. Incluso esta empresa que hoy hace activos para farma, está empezando a producir aditivos para la industria alimentaria. Y entonces les interesa mucho colaborar con nosotros para que nosotros tercericemos la tecnología y podamos producir en su planta. Ellos particularmente están con otro tipo de moléculas, y nosotros nos entraríamos con la tecnología del color rojo, que es la que más avanzada tenemos en el desarrollo a escala de laboratorio. Y de la misma manera que tuvimos que contratar un montón de gente para poder
desarrollar nuestra tecnología y poder complementar las capacidades de cada uno de nosotros. También tenemos una red de apoyo enorme en Argentina y fuera de Argentina. Acá ya nombré algunos, obviamente Indivayo y Gridex son nuestros inversores, trabajamos con CONICET, UCA, INTA, INTI, UNR, y además MISTA, que por ahí no es tan conocido porque es bien de Estados Unidos, pero es un ecosistema para empresas de alimentos, básicamente, que participan un montón de empresas, algunas de Argentina, varias, Eternal, Tomorrow Foods, y también empresas internacionales como Notco, como Danone, Givaudan, que es de la más importante en ingredientes. Entonces es un espacio espectacular al cual pertenecer. No solamente son importantes los contactos, además tienen instalaciones para hacer desarrollo de productos. Así que en Estados Unidos tenemos espacios en Mista y en Indiebayo para hacer desarrollo de tecnología. Y bueno, esa es un poco la historia. No quería hacerlo demasiado larga tampoco, para así generar un poco que se armen preguntas y focalizarme en lo que por ahí más les interesa a ustedes preguntarles. Así que muchas gracias por su tiempo y quedo abierto a las preguntas. Bueno, Mauricio, gracias. Muy interesante. Muy impresionante, la verdad, que sí. Bueno, muchas gracias. Ahí yo veía que una de las, no sé si al principio que mostraste los distintos, las distintas aristas donde trabajaban, mencionaste las proteínas. Ahí tienen experiencia en el desarrollo de proteínas, porque ahora hay todo, bueno, también todo un tema con las proteínas, sobre todo por el reemplazo de las proteínas de origen animal. Sí, totalmente. De los primeros proyectos que abordamos fue producir proteínas alternativas para la industria alimentaria. Después nos corrimos un poco de eso porque hay muchísimos actores en el área de las proteínas alternativas, ya sea usando de origen vegetal o micoproteína. Entonces nos movimos más, con la misma tecnología que habíamos desarrollado, nos pasamos a péptidos. Entonces ahí hay un área que es bastante interesante porque hay muchos péptidos con actividad que pueden dar distintos tipos de funciones en los alimentos, como emulsionantes, cosas así. Entonces nos hemos dirigido más hacia el lado de proteínas funcionales y no tanto proteínas alternativas para hacer ingredientes nuevos. Bien, gracias. Ahí en el chat preguntan qué es halal. Es la dieta de los musulmanes, básicamente. Entonces, kosher, Es como dieta kosher. hebrea, claro, halal, dieta musulmán, y también tienen sus restricciones en relación al consumo de derivados de animales, y son cada vez más personas, o no, hay cada vez más personas sumándose a distintos tipos de dietas, pero además también se la está incluyendo más en la industria, que antes por ahí estaban un poco más relegados. Un placer. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. Hablaste algo de residuos industriales. Eso sería como sustrato, ¿cierto? Claro, exactamente. Hoy por hoy sus pruebas de laboratorio son con ese sustrato, residuos industriales, Sí, y cuando sea a nivel de escalado después va a seguir siendo el mismo, con sí. esa A fuente. nivel de escalado, después, bueno, va a haber una situación de ver cuál es el sustrato más consistente, ¿no? Porque al ser residuos agroindustriales puede haber mucha variabilidad entre uno y otro. Ah, Ahí tenemos que conseguir el mejor proveedor, pero ya acá en el laboratorio hemos validado el uso de residuos agroindustriales en la fermentación, así que estamos trabajando con eso ya de hace bastante tiempo. ¿alguna industria en particular? Sí, ¿Algún nosotros rubro? usamos residuos lignocelulósicos. Y una pregunta más a nivel, cuando llega al nivel industrial, para deshidratar ese colorante, ¿toleraría el spray como otros alimentos, sistema de spray o qué sería? Sí, spray dry. En Italia también lo hemos probado. Ah, ya llegaron hasta deshidratar. Sí, lo probamos justo en Italia. Hay una empresa que particularmente se dedica a desarrollar tecnología alrededor de
partículas en general. Y una de las áreas que tienen es desarrollar procesos de spray dry. Y sí, se banca perfecto la temperatura y el proceso, y la verdad que me sorprendió un poco. Súper eficiente también. Bienvenido. Sí, sí, no, un golazo. Eh, Imagínate que hay gente que plantea que para deshidratarlos utilizan liofilización. Carísimo. Y sí, porque tenemos algunos competidores que hacen lo mismo, uno particularmente, pero no, el proceso es muy diferente al nuestro, estamos mucho mejor posicionados nosotros. Hoy ustedes siguen ahí vinculados con Indivayo, dijiste. Sí, ¿Eso qué? ¿La aceleradora? ¿Cómo era? Yo no desconozco el tema ese. ¿Cuándo lo suelta o cómo es el tema? ¿Su vínculo hasta cuándo permanece? y el vínculo, bueno, de alguna manera es eterno porque ellos son inversores de la empresa. Entonces tienen un porcentaje, por cada vez que una aceleradora te da dinero, vos le entregás un porcentaje a tu empresa. Así que en ese aspecto el vínculo es eterno o hasta que la empresa falle. Eh, la relación más cercana es cuando vos atravesás los 5 meses del programa de aceleración de ellos, donde tenés el espacio para desarrollar la tecnología en sus laboratorios, pero además te presentan a inversores, abogados de distintas áreas de regulación, de patentes, te presentan con corporaciones, con las empresas más grandes del mundo. Bueno, te abren la puerta a su ecosistema. Y después del programa de aceleración tenés un par de reuniones más, trimestrales o semestrales, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la tecnología, donde vos le haces actualización de cómo vienen las cosas. Eh, pero lo más fuerte es ahí. Y ahora mi socio, por ejemplo, está en San Francisco, está en las oficinas de Indivayo, y habla todo el tiempo con ellos, porque estamos con la ronda de inversión abierta, y entonces, bueno, como hay que hablar mucho con ellos para que te aconsejen y te digan cuáles son buenos términos de inversión, con quién te conviene hablar, con quién no, qué te conviene ofrecer a cambio, qué te conviene pedir. Entonces ahí también se vuelve bastante cercana cuando abrís las rondas de inversión y ellos te ayudan a cerrarlo. Pero las plataformas propiamente dichas de laboratorio, eso ya están totalmente radicados acá. Sí, Bien, sí. gracias. Ahí Florencia me dice que se desconectó la compu otra vez, así que me mandó por el WhatsApp que te haga una pregunta. Dice, ¿qué fue lo más desafiante? Si la parte de generación de la cepa o la fermentación. Y la otra pregunta es, ¿qué rol cumplen o pueden cumplir un licenciado en industrias alimentarias en este tipo de empresas? Vamos por la Buenísimo. primera. Buenísimo. La primera, y sí, la cepa es la más desafiante de todas. Porque no hay muchas herramientas de biología molecular para modificar hongos filamentosos, no están tan desarrolladas como para otros microorganismos, o sea, nosotros tuvimos que desarrollar las nuestras, eh, y tampoco los protocolos de transformación de hongos filamentosos están tan desarrollados. Entonces, mucho lo tuvimos que hacer nosotros. Esa fue la peor de lo más desafiante de todo el desarrollo. Y además que muchas veces lo que uno supone que va a ocurrir cuando hace una modificación genética no ocurre. Entonces como que hay que hacer mucho proceso de iteración para encontrar la cepa ideal. O muchas veces ocurre, pero es una cepa que en fermentación no crece bien, porque los cambios que uno genera hacen que falle en la velocidad de crecimiento, en la cantidad de biomasa que desarrolla, etc., en el consumo del sustrato. Entonces, como que el ciclo de iteración para desarrollar la cepa es mucho más largo y hay que hacerlo girar muchas más veces que para desarrollar la fermentación. Y con respecto a la segunda pregunta, el papel de... La verdad que hoy los licenciados en los profesionales de la industria de los alimentos y los biotecnólogos van de la mano. Es como que yo hoy veo que no existe una cosa sin la otra. No solamente en nuestra empresa, sino en un montón de empresas que están haciendo un montón de cosas súper interesantes enfocadas en la industria alimentaria. Entonces tenés gente haciendo tocino con plant-based, hamburguesas con plant-based, mayonesa, distintos productos que originalmente derivan de los animales, tratando de mimetizarlos con vegetales o con micoproteína. Nuevos aditivos. Y todo
todas las empresas necesitan a alguien que sepa de la industria, que sepa cómo aplicar las cosas, que sepa cómo formularlas, que sepa cómo interaccionan con otros ingredientes. Hoy van mucho de la mano. Antes no tanto, la biotecnología arrancó muy fuerte, sobre todo en Argentina, con lo que era agricultura y transgénicos y cosas así, pero hoy van súper de la mano. Es indispensable. Nosotros tenemos un chico que es ingeniero en alimentos, que es el que hace todo el trabajo, particularmente en esa área, pero sería como impensable una empresa de biotecnología enfocada a la industria alimentaria que no tenga profesionales del área de los alimentos. Bien, comprendido. Bueno, vamos a tomar tus consejos, entonces, de sumar biotecnólogos. Mauricio, y te Muchas veces, pregunto, no sé si te... ¿Sí? digamos, el biotecnólogo tiene la parte más del desarrollo de la tecnología a lo mejor, Claro, y tiene la parte fuerte del laboratorio. Pero ¿qué pasa qué pasa después del laboratorio en adelante? La aplicación sí, de claro. las cosas. Eh, y también mucho en el ciclo de ideación de los productos, ¿no? No solamente en el laboratorio, sino que hay muchos ciclos de ideación, de saber cuál es el mejor producto, cuál puede ser la mejor molécula para ese producto, dónde se puede aplicar, cómo es fundamental el profesional de la industria de los alimentos hoy en este tipo de emprendimientos, digamos. Bien. Mauricio, y te hago una pregunta. Bueno, ustedes se volcaron por el lado de los hongos filamentosos. ¿Tenés algún conocimiento o leíste o bueno, no sé, sabés con respecto a las microalgas, si hay alguna posibilidad de trabajar con una tecnología parecida con microalgas? Sí, yo particularmente nunca trabajé con microalgas, pero sí hay startups que lo están haciendo, desarrollando colorantes, desarrollando también proteína alternativa a base de microalgas, desarrollando ácidos grasos también como suplemento dietario. Es una tecnología diferente que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que sí hay muchos emprendimientos enfocados en el uso de microalgas para desarrollar distintos productos alimentarios. Bien. Sí, Mauricio, ¿te puedo hacer una consulta más? Sí, ¿Sabes? Cuando vemos ahí en la materia, a veces siempre el cuello de botella se arma en el tema reglamentario, ¿viste? O regulatorio, las leyes. Respecto a los productos que ustedes realizan, que tienen ahí desarrollando, ¿está todo allanado? ¿Eso sería de aplicación sin problema en la industria alimentaria o tiene que pasar por alguna instancia previa? y eso es súper desafiante porque nosotros estamos desarrollando todas moléculas nuevas, entonces no tienen historia de consumo en la alimentación humana y sí, necesitan aprobación regulatoria antes de poder comercializarse. Y básicamente entre todo lo que hay que hacer, parte se lo lleva los estudios de toxicidad. Entonces, genotoxicidad, estudios en ratas, cosas así, para evaluar la seguridad de las moléculas que desarrollamos. Claro. Sí, cuando mencionaste que se fueron a Italia, ¿por qué particularmente allá? ¿Por vínculo con la aceleradora? ¿Por vínculo de ustedes? ¿Cómo Por llegaron uno de nuestros inversores, sí, que tenía el contacto y nos invitaron a usar las instalaciones. y acá? ¿Sabés si en Sudamérica hay plantas de ese estilo? En Argentina supongo que no, pero esas magnitudes hay de En bioreactores. Brasil y en México hay. Sí. En Argentina, Chile, Uruguay. No conozco Paraguay y Bolivia, sinceramente, pero en estos países hay plantas de fermentación de hasta 1000 litros. Y si no, después tenés otras empresas tipo Rizobacter, que por ahí puede llegar a tener fermentadores más grandes, pero que los usan para producción. No tenés disponibilidad. Pero en México, en Brasil, sí hay plantas disponibles que ofrecen el servicio de escalado de los procesos y de producción de las moléculas. Después en India, Italia, China, Estados Unidos, todos esos países hay. Hola, bueno, me sumo
tarde. Se me Bueno, empacó la computadora. ya le hicimos la pregunta y queda grabado, Flor, así que Buenísimo. Sí, después sí, me la después agregas. arreglamos el problema de YouTube y de todo eso. Pero bueno, sí, ahí estábamos viendo el tema de las preguntas. Em, no, bueno, bueno, creo que ya le preguntaste a Fabi lo de lo Sí, que te había sí, que había sido lo más desafiante, si la parte de la dicho. cepa o del proceso, y después la incumbencia, digamos, de los licenciados en industrias alimentarias en este tipo de emprendimientos o de desarrollos. Bien, buenísimo. Y Mauri, te pregunto, en términos de protección intelectual, mencionaste algo de una patente sobre el downstream. ¿Tienen otras cosas en proceso o tienen pensado aplicar a lo mejor otras estrategias que no sea patentamiento? ¿Cómo están con eso? Después vamos a patentar la fermentación también, más común, es más tipo defensiva. eh, y la cepa la vamos a mantener como secreto industrial por el momento. Así que básicamente protegemos el proceso de producción, la composición del colorante también está protegida en una de las patentes, y la cepa industrial eh, como secreto industrial. Bien, y bueno, no sé si alguien te preguntó, pero estaba pensando un poco en el mercado objetivo. O sea, ustedes imagino que, bueno, obviamente tienen un plan de negocios y más. Como a qué, si están apuntando a algún mercado en particular, si ya tienen empresas que les podría interesar el desarrollo, cómo están en ese sentido. Y los mercados, perdón, más importantes en nuestra área son Estados Unidos y Europa, y después Asia. Y así que estamos trabajando con empresas de ambas geografías, de las tres geografías. La mayoría de las empresas con las que trabajamos son de Estados Unidos. Y también son las áreas donde más se está dando la revolución de cambiar de los ingredientes derivados del petróleo a naturales. Así que sí, Europa y Estados Unidos serían como los dos mercados que abordaríamos inicialmente. Bien, y en ese sentido, Europa sigue siendo más complejo en términos regulatorios y de aceptar la entrada de este tipo de productos que implican modificación genética, pero en general, cuando uno ve las regulaciones suelen ser más complejos ellos que otros mercados más abiertos. Totalmente, siempre, siempre. Es súper complejo poder meter. En rigor, nuestras moléculas no son GMO porque como el hongo las secretas al medio y uno después elimina todo, no hay rastros de ADN ni debris celular en el producto final. No tenemos, tenemos ahí esa ventaja, pero de cualquier manera sí, son bastantes, en general son adversos al riesgo las empresas europeas y las regulaciones europeas, entonces no les gustan las cosas medio raras. Estados Unidos es mucho más abierto y de hecho hay varios productos GMO aprobados para consumo humano. Hace un par de años se aprobó bien específica en la industria alimentaria, un champiñón editado genéticamente con CRISPR que no se oscurece, no se oxida con el tiempo. Entonces ellos sí son un poco más abiertos. Hemos tenido igual buena evolución de las empresas europeas. No es algo que los asusta tampoco, pero es verdad que las regulaciones son más complejas. Y del mercado local o latinoamericano, ¿están pensando que en algún momento pueden insertarse o que estamos lejos todavía en términos de competitividad Es una con lo cuestión, más tradicional? el mercado latinoamericano se enfoca mucho en los costos. Ese es un poco el problema. Y está un poco más lejos de preocuparse por la sustentabilidad del problema, por la parte de sustentabilidad. Entonces, y de nuestro lado también va a ser súper difícil lograr ser competitivo en costos con los derivados del petróleo. Entonces, en los otros mercados lo que encontramos es que el costo es algo importante, pero también la atracción de los consumidores es súper importante y las regulaciones son súper importantes, y ya hoy se está viendo el cambio en los otros mercados. Entonces, el costo no termina siendo el principal driver de la adopción de la tecnología. Pero sí, obviamente,
nosotros queremos, básicamente queremos estar en todo el mundo. Nosotros vemos, este es un problema global. La industria de los alimentos tiene un montón de desafíos hoy en adelante, y el de los ingredientes derivados del petróleo es súper, súper importante, así que nosotros lo que queremos es abordarlo en toda su magnitud. Pero estratégicamente conviene empezar en otros mercados donde ya se está viendo la tendencia al cambio y después que derrame hacia el resto. Claro, sí, sí, es muy claro eso. Siento que tenía otra pregunta. Lo que te iba a consultar con respecto un poco más a la parte técnica y de modificación genética, si pensás que todo esto hubiese sido posible sin la herramienta de CRISPR, o bueno, hubiese sido pero menos productivo, como qué impacto tiene algo que es tan novedoso, ¿no? Y que lo han adaptado también muy rápidamente ustedes. Totalmente. Y hubiese sido mucho más complejo, ciertamente. CRISPR facilita mucho poder dirigir la modificación. Entonces, la verdad que eso nos ayudó un montón. No nos fue fácil de vuelta porque tuvimos que desarrollar muchísimas herramientas, pero una vez que lo logramos, ha sido bastante fluido el desarrollo de las cepas. Claro. Pero sí, ciertamente es una herramienta que viene a revolucionar no solamente a la biotecnología industrial, sino también a la medicina, ¿no? Como uno puede ver lo que está ocurriendo y las proyecciones de la aplicación, y sí, sí, viene a revolucionar todo lo que se sabía en ingeniería genética. Sí, sí, de hecho yo, digamos, desde que estoy dando la materia, que es 2019 ahora, pasó de ser algo que, bueno, les comentaba de qué se trataba, a decir, bueno, esto es lo que se viene, y si Sí, bien no indagamos en la profundidad del desarrollo, pero entender y las posibilidades que, bueno, siguen cambiando a cada momento. totalmente. En hongos filamentosos, de hecho, se han desarrollado herramientas que derivan de CRISPR, que no son exactamente CRISPR, pero que son evolución de la tecnología, que las han desarrollado para descubrir nuevas moléculas. Los hongos filamentosos son súper versátiles, son súper complejos, tienen una cantidad de metabolitos secundarios enormes y con distintas actividades biológicas, y tienen una regulación tan estricta antes era súper difícil saber toda la catarata de metabolitos que podía producir un hongo filamentoso. Muchos se producen en condiciones naturales y son irreplicables en el laboratorio y viceversa. Es súper complejo. Pero estas nuevas herramientas de CRISPR han logrado descubrir nuevas moléculas, nuevas rutas biosintéticas de hongos que ya se conocían y que no se sabían que podían producir esas cosas también. Entonces, sin duda la aplicación de CRISPR a terapia génica y a medicina es la aplicación más impactante, pero en biotecnología industrial va a ser aportes enormes. Sí, claramente, y me parece interesante ver cómo ustedes, nada, lo han tomado rápidamente y son un ejemplo de esa aplicación directa, y bueno, además en la industria de los alimentos, así que es muy interesante. Y Y fue algo que, cuando, perdón, fue sí, algo que tomamos desde el principio, como que no lo dudamos. También nosotros queríamos desarrollar tecnología que esté a la vanguardia, y nosotros estar siempre a la vanguardia de los desarrollos. Y de hecho, la gente que trabaja en la empresa, y particularmente el equipo de SynBio, la gente que se dedica a hacer las modificaciones, están siempre a la vanguardia buscando qué es lo nuevo que salió. Eh, Nada, un poco nos percibimos de esa manera también. sí, claramente. Y lo otro que te iba a consultar con respecto más a la fermentación, si se puede saber o si nos puedes contar un poco más sobre la revalorización de los residuos, o sea, por qué corrientes de residuos están pensando para la formulación de los medios de cultivo, si creen que es algo que se puede, digo, porque ustedes van a fermentar quizás en otros lugares, ¿qué pasa con esa disponibilidad de esos sustratos? Y bueno, el tema de usar residuos agroindustriales tiene siempre la ventaja de los costos, ¿no? Y el poder de estar haciendo, de agregar valor a algo que si no sería un desperdicio. Y la desventaja justamente es asegurarse que esté disponible en donde uno vaya a colocar la planta, y asegurarse que sea consistente lote a lote. Eh,
Nosotros particularmente estamos usando residuos lignocelulósicos eh, por ejemplo, en Italia está disponible. Hemos conseguido un proveedor y el que usamos para hacer escalado. La decisión final de qué usamos es un poco dónde nos terminemos instalando. Esta planta tendría sentido porque Europa es uno de nuestros mercados, pero podría ser México o podría ser India. Entonces, ahí la decisión final va a depender un poco de esa decisión también. Dónde terminemos produciendo las moléculas. Sí, eso es como interesante para que nos llevemos los que estamos estudiando justamente la fermentación como proceso, pensar bueno, que está bueno y está muy interesante el enfoque de la revalorización, pero bueno, tiene sus limitantes y en un caso es este, digamos, te condiciona al uso en ciertos momentos o en ciertos lugares. Totalmente, sí. Eh, exactamente, esas son las desventajas justamente. Pero si uno supera esas desventajas, porque consigue el residuo agroindustrial adecuado, con el proceso adecuado, en hongo filamentoso es súper valioso, porque con bacterias o con levaduras hay que pretratarlo, un tratamiento químico, un tratamiento térmico, oxidativo incluso a veces, dependiendo. Pero acá lo puedo usar así como está, directamente. Y aparte es un residuo que no, al ser lignocelulósico no se echa a perder con el tiempo, en general tienen un contenido de humedad bajo, son de estructura compleja, entonces tienen mucha ventaja que si uno lo... También nosotros no es que nos hemos... Hay mucha gente que primero piensa en el residuo agroindustrial y después piensa en el proceso que quiere desarrollar. Y a veces no van de la mano. No cualquier residuo agroindustrial sirve para cualquier proceso de fermentación. Entonces nosotros hicimos al revés. ¿Cómo es nuestro proceso de fermentación? ¿Podemos meter algún residuo industrial que nos ayude en algo, a bajar los costos, a lo que sea? Bueno, y lo logramos, lo encontramos y lo hicimos. Pero a veces no van tan de la mano. Sí, sí, claramente. Bueno, de hecho nosotros estudiamos y el otro día justo conocimos las instalaciones de una incubadora que hay acá en Inter Rafaela, y ellos Ujú. justamente van del otro lado, o sea, están buscando valorizar los residuos de la industria láctea, y bueno, y viendo qué cosas pueden usar con ese residuo, bueno, ustedes obviamente fueron hacia el otro lado, en el otro sentido. Claro, súper interesante. Ahí lo que hace la gente de Inter Rafael es súper interesante. Yo trabajo con ellos, de hecho, en la empresa trabajamos con Roxy, con Flor, Everhard. Em, pero claro, digamos, es desde otro lado. Tenemos este residuo que es un problema medioambiental enorme. ¿Qué podemos hacer? Nosotros fuimos al revés. Queremos producir esta molécula. ¿Qué residuo podemos adaptar a la producción? Si no encontrábamos ningún residuo, capaz que no lo hacíamos. Y seguíamos trabajando con fuentes de carbono y nitrógenos de las más comunes para hacer fermentación. Nosotros sabíamos, o sea, de alguna manera, mi experiencia en el área, eh, trabajando con los hongos filamentosos, entendíamos que había una alta chance de conseguir un residuo que nos ayude en la fermentación. Pero no siempre. Hay que tener, para mí, quizás soy medio estricto en esta visión, pero hay que tener en claro el objetivo. Si es revalorizar el residuo, es un abordaje. Si es producir una molécula a bajo costo, es otro abordaje. Porque también el residuo agroindustrial te puede llegar a complicar la purificación. Sí, Y bueno, o si cuando te vos... cambia la disponibilidad o se te disparan los precios de otra cosa que te altera ese suministro, también te puede alterar el costo. Claro, por eso para mí son abordajes distintos. Yo he trabajado en los dos, eh, y el primero era más, bueno, a ver qué se puede hacer con este residuo, qué podemos extraer, si usamos hongos filamentosos que produzcan enzimas, ácidos, o degradando el residuo que se produzcan moléculas de interés, pero es más, el residuo es el actor principal. Y acá el actor principal es la molécula, es el producto. Bueno, yo creo que ya hablé un montón. No sé si alguien más quiere compartir alguna duda, algún comentario. Ya le preguntamos, Flor, cuando estaba o no estaba. Genial. Mauricio, una más. Vos que estás bien Sí. inmerso, viste, ya hablamos de lo regulatorio. ¿Vos cómo ves las perspectivas de eso? Que en un mediano o corto plazo se va a normalizar más el tema, obviamente pasando por todas las instancias de control, pero es algo que se va a normalizar más el uso de este tipo de ingredientes o asimismo alimentos. Una tendencia mundial a aceptarlo de una vez. Yo
creo que sí, Europa no parece que quisiera, sinceramente, porque son bastante reacios, pero yo creo que no va a quedar otra. Que eventualmente Estados Unidos sí se está abriendo mucho a los GMO. La verdad que en el mundo, por ejemplo, no hay muchos países que hayan aceptado los cultivos GMO. La soja, el trigo, el girasol. Tampoco son muchos países en el mundo que hayan aceptado ese tipo de tecnología. Yo creo que, y quizás me pongo mucho la camiseta del biotecnólogo ahora, pero yo creo que si no se empiezan a adoptar este tipo de tecnologías, va a ser muy difícil alimentar a la gente de acá a 20 años, 30 años. Como que no se va a poder. O va a demandar demasiados recursos del planeta, que ya hoy le estamos debiendo, ya le debemos al planeta recursos de todo lo que consumimos. Yo creo que la biotecnología hoy está tiene un papel dominante e importante de acá al futuro en la industria alimentaria y también en otras, eh, para abordar los desafíos de alimentación, de calidad de la alimentación. Pasó hace ya varios años, pero pasó que había un arroz que lo habían modificado genéticamente para que hiperproduzca vitamina A, no lo quisieron aprobar, la gente en esa región de Asia tiene deficiencia en vitamina A. Para mí, aparte yo soy re pro GMO. No, me parece que hay mucho revuelo y creo que podrían ayudar un montón y me parece que va a ser algo, si no es hoy, va a ser obligatorio que los adopten, tarde o temprano. Son muchas las ventajas que traen y son muchos los desafíos que tenemos pronto. No es que tenemos que esperar 1000 años para que ocurra algo. Las perspectivas de los problemas de alimentación hablan del 2050. O sea, son cosas que nosotros podríamos llegar a ver si no abordamos los problemas hoy. Y creo que la biotecnología viene a traer muchas soluciones a eso. Claro, sí, sí, pienso igual. No es muy futurista, vamos a verlo nosotros a esas necesidades. Totalmente. Y Europa parece muy reacio, para serte sincero, hoy el panorama hoy es que Europa sigue súper reacio a esas cosas, que Estados Unidos se está abriendo a nuevas tecnologías y las aprueba lento, pero las aprueba. Y un poco esas son los dos mercados que más traccionan, ¿no? Si Estados Unidos y Europa aprueba, el resto del mundo generalmente sigue ese tipo de aprobaciones. Entonces hay que ver qué pasa en esos dos mercados. Gracias por dar tu opinión. Eso, Mauri, está bueno como para que pensarlo también como una guía cuando uno está pensando, o los chicos o chicas que están por recibir y que a lo mejor pueden pensar en embarcarse en nuevos proyectos, bueno, que mirar los mercados de afuera y ver hacia dónde van, o ver cuál es la tendencia de ellos como para seguir, y bueno, y también me parece muy valioso entender que desde donde estamos, que es Argentina, y particularmente la provincia de Santa Fe, se pueden hacer este tipo de desarrollos con alta conexión con el mundo, obviamente, no solamente desde acá, pero que bueno, tenemos el nivel competitivo para tener las ideas, sobre todo, en primer lugar. Olvídate. Sí, sí, totalmente, totalmente. Argentina puede ser un actor muy importante en biotecnología y por la historia que tenemos de agricultura y de producción de alimentos, particularmente en esas dos áreas, a nivel mundial podemos tener un papel súper importante, logrando combinar estas tres, la biotecnología con estas otras dos disciplinas. Estamos muy a la altura en los profesionales. Yo lo viví personalmente cuando fuimos a estar con otras empresas de distintas partes del mundo. Y lo veo todo el tiempo, porque IndieBio, que es una de las aceleradoras más grandes del mundo, la mayor cantidad digamos, el país más representado en IndieBio es Estados Unidos, son de Estados Unidos y que tiene sentido, y el segundo país es Argentina. Y después viene Canadá y otros países, pero somos de los países que más empresas de biotecnología llevamos a IndieBio. IndieBio está muy enfocado en alimentos, particularmente. Después tienen otras ramas son más de terapia génica y de medicina, pero tiene muchos alimentos de distintas partes de la industria, ya sea productos de valor, ingredientes, aditivos, lo que sea. Pero tiene mucho. Y San Francisco particularmente tiene mucho. Y siempre hay un argentino o una empresa argentina bien a la vanguardia de los desarrollos que se están haciendo.
Sí, los profesionales argentinos son increíbles, tienen muchas capacidades, tienen mucho conocimiento y somos, la palabra que se está usando un montón es la palabra resiliencia, ¿no? Como que nosotros sabemos resolver desafíos. Bueno, está Todo bien, un poco terreno, vivimos así, ¿no? sí, Claro. todo terreno. eh, Todo terreno. Entonces, cuando vas a un ecosistema emprendedor, donde las cosas están resueltas, donde los actores se conocen y donde hay, un argentino cae ahí y hace un desastre. O sea, revoluciona todo porque venimos con capacidades extra. No tendríamos mucho dinero, no tendríamos los mejores equipos, pero cuando llegamos a eso, que es Estados Unidos, San Francisco, olvídate, es infrenable, porque con poco llegamos a mucho, con mucho llegamos a ser top, top a nivel mundial. Lo que pasa es que como no tenemos muchos recursos, siempre tenemos que estar como pensando, ingeniándonos para tratar de llevar las cosas adelante o lo que queremos hacer, los proyectos. Entonces, con pocos recursos, bueno, tenemos que avanzar. Y yo creo que ahí está también el secreto, que eso nos permite desarrollar la creatividad, bueno, un montón de condiciones que a lo mejor otros países que tienen todo más servido, bueno, no lo valoran o no lo piensan. Totalmente. Yo al principio pensé que era un cliché, ¿viste? Como que, bueno, somos argentinos, ¿cómo hacemos para decir que somos buenos en algo? Entonces, no, nosotros somos así porque la peleamos un montón. Yo pensé que era un cliché, pero cuando fui a Estados Unidos y nos comparé a nosotros particularmente y a los chicos que me acompañaban con el resto de la gente, dije, no, esto es verdad, esto no es un simple cliché para hacernos sentir bien a nosotros mismos. Es realmente así. Y bueno, y en CRISPR está Leo Marraffini, que es argentino y que estuvo en el desarrollo de la tecnología. eh, Hay un montón de gente laburando fuerte afuera. Es increíble, y es súper alentador aparte, ¿no? Pues, no, a veces los ve como que, uff, no, mirá, ese loco es de Stanford. Sí, está bien, es de la mejor universidad del mundo, estamos de acuerdo, eso no lo está negando nadie. Pero, ojo que yo no tendré la mejor educación, pero le pongo muchas ganas a las cosas, ¿no? Y se puede llegar también, con muchas ganas. Bueno, Mauricio, bueno, me gusta cerrar ahí con el mensaje alentador y de, sobre todo para los chicos y chicas que están ahí en el momento de parciales, queriendo recibirse los de nuestra materia, así que bueno, Genial. gracias por la información y por sumarte. No, por favor, un placer. Sí, Siempre me muchas encanta gracias. participar de este tipo de propuestas. Gracias a vos, Flor, por invitarme. Gracias de vuelta, Fabiana, No, por por favor. recibirme, gracias a todas las personas que se conectaron y un placer. Quedo a disposición para lo que necesiten, tienen mi Bueno, mail, así que no duden en escribirme si los puedo ayudar, un consejo, no sé, quizás abrir una puerta dentro de mis posibilidades, que no son muchas, pero bueno, algo se puede hacer. bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Y gracias, Flor, que tuvo la iniciativa y bueno, a los que compartieron este momento. La verdad que es súper interesante y yo siempre les digo a mis estudiantes que el mundo de los alimentos es un mundo enorme, y que bueno, que hay mucho por hacer. Así que bueno, los aliento Sí. también siempre a que se preparen y que sean inquietos y que busquen y que lean y que bueno, estén por ahí todo el tiempo. Así que bueno, gracias. Bueno, no, un placer y denle para adelante porque la industria del alimento está sufriendo una revolución enorme y necesita profesionales con mucha pila para abordar todos los desafíos. Así que muchos éxitos. Gracias, Mauricio. Que anden Muy bueno. muy bien. Bueno, Gracias. adiós. Nos Adiós. Nos vemos. vemos. Chao, chao. Gracias.